Hola, mi nombre es Angie Gómez. El día de hoy les vengo a hablar sobre las neuronas y las glías. Las neuronas son células altamente especializadas que encontramos en nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico. Son células excitables y su principal función es recibir, conducir y transmitir la información de neurona a neurona a través del proceso de sinapsis. Estas células se encuentran en dos grandes grupos, las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Las neuronas sensoriales conducen la información desde la periferia y la llevan hacia el cerebro. Las neuronas motoras, la información se conduce desde el sistema nervioso central hacia el músculo. Por otro lado, encontramos las glías, que son células no excitables, son células más pequeñas y que le brindan soporte y ayuda a nuestras neuronas. Estas se dividen en 6 grandes grupos. Los astrocitos, que son células gliales que se encuentran en nuestro sistema nervioso central y forman la barrera hematoencefálica, que es la que restringe las sustancias que pueden ingresar a nuestro cerebro. Encontramos las células ependimales, que recubren los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Encontramos la microglía, que las microglías son las células más pequeñas que tiene nuestro sistema nervioso central, y estas eliminan los desechos y protegen la neurona contra los microorganismos. Encontramos los oligodendrocitos, que estas son las que forman la vaina de mielina. Tenemos las astroglías, que cubren y protegen las neuronas del sistema nervioso periférico, y finalmente las células de Schwann, que en las células de Schwann son las que en el sistema nervioso central periférico actúan o hacen las mismas funciones que las diferentes células gliales en el sistema nervioso central. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Diana Roballo y ahora vamos a hablar sobre la comunicación entre células gliales y neuronas. Cabe aclarar que las neuronas pueden ser divididas en 4 regiones: cuerpo celular o soma, las dendritas, el axón, las terminales presinápticas y ya como tal, las células gliales pueden tener otras funciones, además de las ya mencionadas, como son la regulación de la excitabilidad neuronal, el control de la microcirculación cerebral y la reconstitución de los contactos sinápticos, lo que hace como tal la comunicación entre las células gliales y las neuronas sea esencial para nuestro cerebro. Pero digamos que para que esto ocurra debe existir ciertos procesos como el potencial de acción y que allí exista como tal la sinapsis. Entonces, ¿cómo se da la sinapsis? Entonces la sinapsis, de acuerdo a la imagen, como lo vemos en este punto, la sinapsis es el disparo de un potencial de acción en una neurona, y la neurona presináptica o emisora provoca la transmisión de una señal a otra neurona. Allí la neurona postsináptica o receptora da el aumento o disminución de la probabilidad de que la neurona postsináptica dispare su propio potencial de acción. Como lo vemos acá en la siguiente imagen, potencial de acción, tenemos la célula presináptica emisora, la célula postsináptica, que es la receptora, y aquí en el centro, en las dendritas, es donde se va a dar como tal la sinapsis. Entonces, ¿cómo se genera en sí el potencial de acción? Anteriormente pues estábamos hablando sobre lo que era la sinapsis, cómo se da, pero uno de los generadores como tal es el potencial de acción. Este llega a la terminal axónica y despolariza la membrana. Para ello, el canal de calcio activado por voltaje se abre y el calcio como tal fluye. La fluencia del calcio permite que las vesículas biliares, las vesículas sinápticas, liberen neurotransmisores allí. Y posterior a eso, en el cuarto paso, el neurotransmisor, o digamos en este caso, se une a los receptores de la célula blanca, y en este caso causa que los iones positivos fluyan. Allí, en este proceso como tal, es donde se da el potencial de acción para que se genere una conexión o sinapsis. Digamos que una sinapsis también puede funcionar con eficacia si hay alguna manera de apagar la señal una vez que se envió. Entonces allí la terminación de la señal permite a la célula postsináptica regresar a su potencial en reposo normal, y esta está lista para recibir las nuevas señales. Entonces digamos acá es donde se da la degradación y la recaptación, como lo vemos acá en la siguiente imagen. Entonces tenemos la recaptación de la neurona presináptica, acá se degrada, genera la difusión al lado de la sinapsis en el neurotransmisor. Entonces todo este proceso como tal da la final para poder terminar la señal. El espacio sináptico debe limpiarse de un neurotransmisor, y ahí hay varias maneras diferentes de lograrlo. Entonces el neurotransmisor puede ser degradado por una enzima, la neurona presináptica, lo que puede reabsorber o simplemente puede difundirse hacia otro lado, y en algunos casos las células gliales cercanas también pueden llegar a limpiar el propio neurotransmisor. Digamos que también ya para un proceso de liberación, los potenciales de acción abren los canales axónicos de calcio, y el calcio activa la liberación de neurotransmisores, como lo vemos en esta imagen. Entonces, aquí el calcio activa la liberación de neurotransmisores desde las vesículas donde están almacenadas las moléculas del neurotransmisor,
y allí llegan a la hendidura sináptica, o sea, en este punto central, y algunas se unen a los receptores postsinápticos e inician una respuesta. Y ya también las otras son bombeadas de nuevo hacia el axón para su almacenamiento o su difusión hacia los tejidos vecinos. Allí es donde se genera como tal ya todo lo que es como tal el movimiento hacia los músculos diferentes. Y pues digamos que allí es donde finaliza como tal toda esta comunicación. Esos son como los ejemplos, o los ejemplos no. En este caso son los procesos que se realizan para que exista una comunicación entre las células gliales y entre las neuronas. Hola, me llamo John Loaiza. Les voy a hablar acerca de lo que son los neurotransmisores. Encontramos que estas son sustancias químicas que produce nuestro cuerpo y cuya función es llevar una información de una neurona a otra neurona a través o mediante un proceso llamado sinapsis. Notamos algunos tipos de estos y son los aminoácidos, las purinas, los gases, los péptidos y también encontramos por allí los esteres. Estos se clasifican y tienen ciertas funciones como por ejemplo la adrenalina, que este es un excitador y tiene la función de mantenernos en alerta, de nuestra atención también y de nuestra motivación. La noradrenalina, que también es un excitador y este se encarga de nuestro estado de ánimo, nuestro deseo sexual y también de nuestros 5 sentidos, de mantenernos alerta. Encontramos también a la dopamina, que se encarga, también es un excitador que se encarga del control de impulsos y emociones. También tenemos a la serotonina, cumple ambas funciones y se encarga de nuestro balance emocional, de regular nuestro apetito, de nuestro deseo sexual, de nuestra temperatura y también de nuestro sueño. Encontramos también por allí al GABA, que este es un inhibidor o un freno para los excitadores y se encarga también de nuestra concentración, de nuestro sueño, pero también de nuestra ansiedad. Por otro lado, tenemos al glutamato, que se encarga de nuestra memoria, de nuestro aprendizaje y también de nuestra razón. Tenemos a la acetilcolina, que se encarga de estimular nuestra memoria, nuestro aprendizaje y la estimulación muscular. Y por último tenemos a la endorfina. Este es un inhibidor que se encarga de inhibir el dolor, pero también de nuestro placer. Gracias. Bueno, mi nombre es Santiago Ojeda y pues para dar continuidad al tema de mis compañeros les comenzaré hablando un poco acerca de los neurotransmisores y la reacción que tienen con respecto al mecanismo de acción de algunos fármacos. Se puede decir que los fármacos pueden actuar sobre los neurotransmisores y sus receptores de diferentes maneras, según su mecanismo de acción. Algunos fármacos pueden actuar directamente sobre los receptores de los neurotransmisores, imitando su acción o bloqueándola, mientras que otros pueden afectar la producción, liberación o degradación de los neurotransmisores. Un claro ejemplo de la reacción que pueden tener con estos diferentes fármacos pueden ser los antidepresivos inhibidores. Estos actúan aumentando la disponibilidad de serotonina en la hendidura sináptica, al bloquear la recaptación de este neurotransmisor por parte de las neuronas presinápticas. Este aumento de la disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico se puede asociar con una mejoría de los síntomas de la depresión y la ansiedad. A diferencia de los antidepresivos, los antipsicóticos actúan principalmente sobre los receptores de dopamina y serotonina, bloqueando su acción y disminuyendo su actividad en el cerebro. Esto se puede asociar con una disminución de los síntomas psicóticos y una mejoría en el estado de ánimo en pacientes con trastornos psiquiátricos. También tenemos uno que utilizamos mucho con respecto a la realización de actividades o de trabajos, que pueden ser también los fármacos estimulantes como la cafeína o la metilfenidato. Actúan aumentando la liberación de neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina en el cerebro, lo que se traduce como una mejoría en la atención, en el estado de ánimo y la energía. Bueno, ya para concluir un poco el tema, se podría decir que los neurotransmisores son sustancias químicas que juegan un papel fundamental en el funcionamiento del sistema nervioso y en la regulación de diferentes funciones del organismo. Los fármacos pueden actuar sobre los neurotransmisores y sus receptores de diferentes maneras, según su mecanismo de acción, como ya lo habíamos mencionado anteriormente.